Vídeo. Hemos ido a SICAP. Hemos pasado por toda la temporada. Hemos hecho todo aquello posible para poder estar arriba. Y llega ese momento. 3 ejemplares. Y de repente se abre el mundo. Somos campeones del mundo de ese año. El momento es impresionante. Es lo que cualquiera puede soñar. Flashes, fotos, gente, felicitaciones, abrazos, lloros, todo eso que conlleva la emoción de ser campeones. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? El dilema que separa a un ganadero de un gestor de activos. No tiene romanticismo lo de gestor de activos, parece que hablemos de entidades financieras, pero tenemos que tener los pies en el suelo. Te ofrecen millonadas, te ofrecen burradas, el momento, todo el mundo tiene dinero en el bolsillo para comprar a tu campeón. ¿Qué hacemos? ¿Vendemos o esperamos? No es el momento, evidentemente, de decidir en medio de toda esa vorágine, pero sabemos que ese momento vendrá. Y cuando todo eso pasa, tenemos que tener claro que una cosa es tener un caballo ganador o campeón y la otra es saber monetizar ese caballo campeón. Y en este episodio planteamos esa diferencia. La diferencia entre la emoción y la estrategia que tenemos que tener cuando conseguimos el tan ansiado título de campeón del mundo o campeona del mundo. Tener un campeón o conseguir ese campeón no es el final del camino, es el principio de otro camino. La mayoría de propietarios o de ganaderos piensan que el obtener la medalla de campeón del mundo es la meta, lo que todos queremos. Los profesionales vemos que es el principio de un camino. Esa es una diferencia importante y por eso es muy bueno que en los equipos existan esas dos versiones, el propietario y el romanticismo, y luego el gestor o profesional que ve un poco más allá. Los profesionales vemos esa medalla de campeón como un punto de inflexión, el principio de algo mayor. Porque cuando ya nos ponemos en el sector, ya no hablamos de romanticismo solo, hablamos de la gestión de activos de alto valor y que son activos biológicos de alto riesgo. Yo sé que a muchos quizá no os gusta esta parte, la parte económica del sector del caballo, pero es muy necesaria. Es muy necesaria y aunque muchos digan, es que este solo quiere ganar dinero. No, esto es una profesión y los profesionales deben ser esto, profesionales en la gestión de activos ecuestres. No solo pensar en venderle caballos a un propietario y ganar un montón de dinero, sino en cómo gestionar todo eso para que al propietario no le suponga una sangrada y sí pueda ser algo que realmente le aporte tanto una parte emocional y de pasión como una parte económica que le permita sustentar toda esa pasión. Tenemos que tener para eso un marco mental correcto y entender una serie de principios que nos ayudarán luego a la hora de tomar decisiones. Un campeón tiene una curva, tiene un techo, tiene un camino recorrido y un camino por recorrer. En el mundo del caballo de pura raza española, muchos venden demasiado rápido, otros tardan demasiado en vender
Pero la realidad es que casi nadie hace números reales. Y como cualquier activo de alto valor, tiene una ventana de rendimiento. Es decir, tiene una ventana que es donde él va a tener su valor máximo o donde nosotros podemos tener la capacidad de explotar al máximo ese ejemplar, económicamente hablando. Es lo que llamaríamos en economía o en inversiones la ventana de liquidez óptima. Sé que suena un poco complicado y quizá un pelín empresarial, pero en este episodio tenemos que hablar de conceptos empresariales. Hoy vamos a plantear cómo llevar a cabo todo este análisis. Hay 4 variables que son las que deberían decidir la venta. Vamos por partes. La variable 1 sería la edad y la curva deportiva del caballo. ¿Está en su pico deportivo? ¿Está en su pico de resultados? ¿Le queda todavía recorrido de podio a ese ejemplar? No importa lo que el caballo ha ganado, lo que importa es en qué momento está de esa curva. ¿Ya lo ha dado todo o tiene todo por dar? ¿Es un caballo ganador nuevo o es un caballo que ha conseguido ya llegar a campeón tras muchos años de esfuerzo? Su valor máximo suele estar antes de que toque o que comience el declive. Hay ejemplares que llevan concursando un montón de tiempo, que han estado siempre ahí en su segundo puesto, han sido campeones pero luego no han llegado a ser subcampeones y llevan varias temporadas estando en podio. No es lo mismo que en ese momento o ese año consigan ser campeones tras una trayectoria de X años, que en un caballo nuevo que empieza o comienza y consigue llegar a campeón. No es lo mismo un caballo de 4 años que un caballo que a lo mejor estamos compitiendo ya con 8 o con 9 años. Son maneras distintas y variables diferentes de enfocar la venta o posible venta de ese ejemplar cuando es campeón. Si es un campeón emergente, tiene un valor especulativo alto. No tenemos la seguridad de lo que va a pasar. Si es un campeón en pico, es decir, que consigue ser campeón tras haberlo dado todo, tiene ya un valor máximo de mercado. No va a poder ir mucho más allá. Si es un campeón consolidado, ha conseguido ser campeón año tras año y quizá no es la primera vez que consigue el ser campeón del mundo, sino que ha repetido, tiene un valor ya consolidado, es decir, un valor estable. Si es un campeón en declive, ya tiene un valor más sentimental que otra cosa. El caballo ya ha llegado a su tope deportivo, ya está, entre comillas, de caída, de bajada. Ya es un tema sentimental de los propietarios muchas veces. Y recordemos que el mercado paga mucho más alto la expectativa que el pasado. El pasado ya no paga. Y esto es un error que cometen muchísimos propietarios. Ah, es que el animal fue campeón hace 8 años. Bueno, ¿y ahora? ¿Dónde está? ¿Qué hace el caballo? ¿Qué ha hecho en estos 8 años? Cuando vendemos en un pico, no estamos traicionándonos. Al revés, estamos entendiendo perfectamente cuáles son los ciclos de ese ejemplar y el valor de ese campeón. También es bueno tener en cuenta si el ejemplar tiene una carrera deportiva o en doma, además del concurso morfológico. Ha sido el caso de ejemplares como Romero de Trujillo, que una vez hechos campeones han tenido una continuidad deportiva fuera de la pista de morfológico. Este tipo de variables son las que pesan a la hora de una posible decisión. La variable número 2 sería la genética. ¿Es una genética exportable o admirada? ¿A qué me refiero con todo esto? Una cosa es que nos encante esa genética y otra
diferente es que esa genética sea una genética demandada por el mercado. No toda genética es genética rentable. Es un concepto complicado, pero es así. Las modas influyen muchísimo. Hay caballos muy funcionales y que consiguen transmitir esa funcionalidad a sus hijos. Y hay otros caballos realmente bellísimos que no consiguen tener una genética funcional, que es, por ejemplo, la que se busca hoy en día. Y para ello hay preguntas críticas que tenemos que hacernos. ¿Produce ese ejemplar hijos competitivos que nos gustan? ¿Tiene una genética heredable o es un caso excepcional? ¿Ha salido el caballo un poco por casualidad, saltando alguna generación anterior? ¿O realmente tiene una genética que es transmisible y que estamos viendo en toda su descendencia? ¿Es un caballo mejorante realmente de yeguas? Es decir, ¿puede dar muy buenos productos con yeguas de calidad media? ¿O simplemente nos da muy buenos productos con yeguas de primer nivel? ¿Tiene una identidad genética reconocible? Es decir, tú ves al caballo y ves a los hijos y enseguida reconoces la línea genética de dónde viene. Yo a veces publico una foto y digo, ¿sabéis quién puede ser el padre? Y hay muchas veces que es altamente reconocible quién es el padre de ese ejemplar. Ya hemos dicho en otros episodios que el que sea campeón no garantiza que tenga una genética heredable. La variable 3 sería la capacidad de explotación que tiene el propietario del ejemplar. ¿Tiene ese propietario una red de yeguas en las que pueda probar ese ejemplar? ¿O es un propietario único que tiene al caballo y alguna yegua como ganadero? Muchos ganaderos sobreestiman su capacidad de explotación. Yo puedo hacerlo, yo seguro que lo hago mejor. Es que yo conozco a todo el mundo, es que mi caballo es el campeón del mundo, esto se hace solo. La gente va a hacer cola en la puerta para venir a pedirme cubriciones. Eso es sobreestimar tremendamente nuestra capacidad. Explotar a un campeón del mundo requiere estructura, requiere marketing, requiere medios económicos, requiere capacidad, requiere marketing sostenido, una red de contactos, conocimiento del mercado internacional. Porque no es lo mismo ser propietario de un ejemplar que saber explotarlo comercialmente. Variable 4, el riesgo. Hablamos siempre tenemos que tener en consideración la variable del riesgo. El riesgo no es teórico, no es algo teórico, es algo muy real. Y cuanto más compite el caballo, más riesgo existe por exposición. Cada temporada que nos quedamos al caballo y que no lo vendemos, tenemos un riesgo acumulado. Es un riesgo añadido para ese proyecto. Lesiones, bajada de rendimiento, cambios de jinete, cambios de presentador, saturación genética de esa línea en el mercado, una mala temporada y tener en cuenta que un campeón no vendido a tiempo puede convertirse en un recuerdo muy caro que guardamos en casa. Con todas esas variables nos encontramos con 3 posibles modelos de decisión. El primero sería vender en el pico. Dinero y liquidez inmediata. Nos quitamos el problema de encima. Riesgo futuro, 0. Ya no nos incumbe, tal como decíamos en otro episodio, en un tema de potros, ya no nos incumbe si el caballo tiene algún problema en el futuro, porque nosotros hemos cobrado el caballo y nos hemos quitado ese riesgo de encima. Es un beneficio cerrado. Hemos hecho un campeón, le hemos puesto un precio, lo hemos vendido y tenemos un retorno inmediato.
beneficio cerrado. Y este es un modelo de decisión, creo que adecuado cuando no se tiene una capacidad de explotación detrás y cuando se es consciente de que no tenemos esa capacidad. Evidentemente, hoy en día se pueden hacer muchos tipos de contrato, donde puede haber una parte donde sea ese precio cerrado y puede haber otra parte donde vayamos a objetivos, es decir, tengamos una posible participación en ventas de cubriciones o incluso podamos reservar una serie de cubriciones para explotar nosotros según nuestra capacidad en un momento dado u otros. De hecho, por ejemplo, últimamente visteis con el caballo Ferbonachón de Eda, se hizo el primer año cuando se vendió por segunda vez desde Yeguada AC Guatemala a Yeguada Entre Dos Aguas, un contrato mixto donde el primer año la venta internacional de cubriciones del caballo iba por parte de Yeguada AC, que ya había montado una red de distribución de cubriciones internacional, mientras que todas las cubriciones en España, Unión Europea o venta de semen fresco iban por parte de Yeguada Entre Dos Aguas. Eso fue beneficioso para ambas partes. ¿Por qué? Porque el caballo no dejó de estar cubriendo de forma internacional con una red que ya se había montado desde Yeguada AC, mientras que a Yeguada Entre Dos Aguas le daba tiempo a poder comenzar a explotar semen fresco en España y Europa y luego, al cabo del año, pasar a heredar esa red internacional. Eso permite, a la hora de negociar, que el precio sea otro, pues el vendedor consigue un precio cerrado más la posibilidad de esos beneficios de ventas internacionales de cubriciones. El modelo B sería: exploto al caballo y lo vendo después. Este modelo requiere estructura, marketing y marca. Es decir, por ejemplo, es un caballo del cual ya tenemos hijos y podemos mostrar su descendencia. Vendemos cubriciones del caballo, vendemos embriones del caballo, llegamos a acuerdos con otras ganaderías para poder hacer un intercambio de embriones por cubriciones. Escogemos algunas yeguas en ganaderías buenas que nos permitan tener una descendencia con ejemplares que nosotros a lo mejor no tenemos o con líneas genéticas de las cuales carecemos. Y una vez hemos realizado esta explotación, lo vendemos. Lo vendemos con unos resultados ya visibles. Ya no solo es un campeón, sino también tiene contrastado un modelo de negocio. Y luego tenemos el modelo C. Este es el modelo emocional. No vendo nunca, nunca voy a vender. El campeón no se monetiza, el campeón no se explota comercialmente, no se capitaliza, bien porque no hace falta, no se necesitan los recursos o no era el objetivo, se queda por apego. Es una decisión válida, pero no es una decisión comercial. Y yo me la he encontrado en bastantes ocasiones, la verdad. No solo quizá con un campeón del mundo, pero sí cuántas veces no vemos ganaderías donde preguntas por cubriciones de un ejemplar y te dicen que no cubren. Y que si alguien quiere algo de ese ejemplar, tienen que ir a comprar los hijos a la casa. Otros campeones, y puedo nombrar por ejemplo el hecho de Nero II, con un apego emocional importante en la casa, nunca se vendió. Incluso ya siendo mayor y retirado de la carrera deportiva, donde podía tener una continuidad como semental, se decidió en ese momento, sus propietarios, que ese caballo iba a morir en la casa por razones sentimentales. Y así fue. Nunca se vendió y a sus 26 años falleció en la casa. Otra razón completamente válida. Y al final el resumen es que no hay que confundir. No hay que confundir el valor deportivo o competitivo del ejemplar con el valor de negocio del ejemplar. Son cosas distintas.
Un campeón da prestigio, conocimiento del propietario, capacidad de tener relaciones, posicionamiento y marketing, pero no da valor económico a no ser que lo explotemos, aunque suene mal esa palabra, como negocio. Solamente da dinero si existe un plan de explotación de negocio o un plan comercial de negocio. Hay algunas preguntas clave que nos debemos hacer antes de decidir qué hacer con ese caballo. Es importante saber cuál es el valor de explotación de ese ejemplar en los 3 próximos años. ¿Cuánto nos puede aportar económicamente a la ganadería en los próximos 3 años? Ese sería un plan realista. ¿Cuánto nos va a costar mantener ese ejemplar al máximo nivel? A tope en toda la parte deportiva, de cuidados, de presentación, de jinete, de marketing, etc. ¿Qué nos va a suponer financieramente el mantener a ese ejemplar en los top? ¿Cuántas cubriciones reales puedo vender? Ahí, evidentemente, se pueden hacer modelos de negocio. Es decir, cuánto nos cuesta congelar el semen, llegar a acuerdos con distribuidores, las comisiones de distribución que tendremos que pagar. O sea, hay que ser realista, hay que contar con alguien que tenga experiencia real en ello. No es, oye, mira, es que este caballo por el LG ha cubierto 300 o tiene 300 hijos. El mío es campeón. Yo voy a realizar 1000 cubriciones. Tenemos que ser realistas. ¿Cuál es el coste real de esa cubrición? ¿Cuál es el coste que nos supone poner esa cubrición en el mercado? Congelar semen, tener el ejemplar en cuarentena, tener todos los permisos de exportación de ese semen, llegar a acuerdos de distribución con gente que realmente pueda realizar una explotación fiable de nuestro ejemplar fuera. ¿Cuál es el marketing que tengo que hacer, tanto nacional como internacional? Y no es lo mismo. Tengo la capacidad para responder a las peticiones de cubriciones de semen fresco. Tengo el ejemplar disponible. Está en un sitio donde realmente voy a poder sacar semen cada vez que mi cliente lo precisa. Tengo la capacidad interna para gestionar toda esa logística que supone el envío de semen. ¿Tengo un mercado internacional para ello o solamente local? ¿Voy a llegar a acuerdos de forma internacional? ¿Voy a tener a una persona que me ayude a promocionar internacionalmente a ese ejemplar? Porque es muy divertido que te digan, yo es que quiero una cubrición en Panamá. Fantástico. ¿Cómo haces llegar tú esa cubrición a Panamá? Tienes que tener semen congelado, tienes que tener los permisos, tienes que ver si Panamá acepta el envío. El envío te puede costar 4 veces más que lo que vale el coste de la cubrición. No es tan fácil como muchos imaginan. Y tengo que tener claro, ¿estoy preparado para una bajada de rendimiento del ejemplar? ¿Lo he hecho campeón una vez y ya? ¿Me voy a forrar vendiendo cubriciones? No tengo hijos de él, no tengo nada que pruebe que es un campeón que tiene una genética que me va a aportar en el futuro y creo que me voy a hacer multimillonario vendiendo cubriciones. Tenemos que ser realistas y tenemos que contar con profesionales que nos puedan asesorar de verdad a la hora de poner en circulación la comercialización de un ejemplar. El rendimiento de un ejemplar se gana en la pista y se gestiona en la pista. Pero la rentabilidad y el negocio se gestionan en el despacho. Y ahí es donde entra el análisis, la cabeza fría empresarial y el saber que a pesar de que el caballo y una ganadería muchas veces nace del corazón y de la pasión, hay que saber gestionarlo para no morir en el intento.
si no se convierte en un pozo sin fondo. Y los pozos sin fondo al final mueren, necesitan retroalimentarse. Y esa retroalimentación solo pueden hacer cuando tenemos cabeza para poder ser realistas y decidir de forma empresarial. Un campeón es un activo vivo y los activos vivos se gestionan con cabeza fría. La pista nos da el respeto, pero la estrategia y la cabeza fría es la que nos va a dar la rentabilidad. Y hasta aquí el episodio de hoy. Es un episodio donde he tenido que introducir conceptos empresariales porque al final no todo es brillo, emoción y pasión, por mucho que nos encante el caballo. Hay que tener una mente que nos permita no morir en el intento, que es lo que a muchos ganaderos o pequeños ganaderos nos ocurre. A veces no es tanto, es que tengo que invertir, es el saber gestionar bien esa inversión, el saber llegar al mercado. Y el saber tener, ¿por qué no?, alianzas buenas con profesionales que nos puedan ayudar a llegar a ese mercado. Es importante el respetar a los profesionales del sector. Nos vemos en breve. Próximo episodio. No os lo perdáis. No os voy a adelantar lo que es porque luego me critican si hago algún cambio. Pero será interesante. Nos vemos pronto.